Por fin, ¿qué es más ecológico? ¿Construir con madera o construir con concreto? Y es que muchas veces nos encontramos con que no, pues que construir con madera es más ecológico, el concreto pues causa muchas emisiones de CO2, pero en realidad ¿eso es cierto? Y la respuesta es que depende, porque es muy difícil, si no imposible, contestar esa pregunta nada más así. Porque que el concreto tenga un mayor impacto que la madera, o al revés, que la madera tenga un mayor impacto que el concreto, depende de bastantes factores. Y eso es lo que vamos a estar viendo en este video. Y para esto que queremos hacer existe el análisis de ciclo de vida, que es una metodología que se creó exactamente para eso. Evaluar el impacto ambiental de un producto, en este caso, pues materiales de construcción. Desde que se extrae la materia prima hasta la disposición de los residuos, pues al final de su vida útil. Así que vamos a analizar de manera muy general el ciclo de vida de estos dos materiales, a ver si al final tenemos una respuesta pues algo clara. Primero la madera. Y empezamos desde la primera etapa de su vida útil, que es la extracción de la materia prima. Y desde aquí ya hay un problema, porque ¿de qué tipo de madera estamos hablando? ¿Cuál va a ser el uso de esa madera? Y es que, por ejemplo, si se van a usar especies de bosque tropical húmedo, como por ejemplo el mango o la caoba, esto va a tener impactos negativos en la flora y la fauna de ese ecosistema, porque este tipo de bosques son muy complejos debido a que están involucradas muchas especies, tanto de plantas como animales. En esta fase también hay que ver la manera en que se manejan los bosques de los cuales se va a extraer la madera, ya que si no cuentan con un plan de manejo sostenible, el impacto que va a tener el producto final va a ser mayor, porque al dejar el suelo sin la capa de vegetación queda expuesto a agentes como el agua y el aire, y eso hace que comience un proceso de erosión en el suelo, lo cual degrada el ecosistema. O por otro lado, si se extrajo de producciones en donde se asegura la regeneración de los árboles y el equilibrio del ecosistema, con técnicas como las que ya expliqué en otro video, el impacto se reduce bastante. Bueno, ahora vamos a hacer lo mismo pero con el concreto. Y la materia prima del concreto consiste en arena, grava, agua y cemento. Y el cemento, bueno, no es una materia prima, este consiste principalmente de arcilla, piedra caliza y mineral de hierro. Y aquí, igual que con la madera, desde la primera fase de la extracción ya hay bastantes cosas que analizar, porque podemos estar hablando de que en la creación del concreto se van a utilizar productos de desperdicio, como por ejemplo las cenizas volantes, lo cual va a disminuir la cantidad de cemento que se tenga que utilizar, o concretos reciclados como parte de los agregados del nuevo concreto. Y estos dos aspectos van a hacer que el impacto que tenga al final el concreto sea menor. O puede que no se haga nada de esto y los materiales necesarios para la creación del concreto sean recién extraídos de algún banco de materiales. Y solo en este punto, para determinar el impacto que tendría sobre el ecosistema, hay que ver si se han llevado a cabo programas de remediación en las pedreras de donde se extrajeron los materiales después de que los recursos en estas pedreras se agotan. Aparte, hay que tomar en cuenta las emisiones de partículas de polvos durante todo el transporte, el manejo y la extracción de esos materiales, o si se realizan riegos o se humedecen los agregados, lo cual disminuye la contaminación atmosférica pero aumenta la huella hídrica del material, que es simplemente el agua que se utiliza durante todo el proceso. Ya desde aquí el impacto que tendrá cualquiera de los dos materiales puede variar pues bastante, y solamente es la primera etapa. Después de esto viene la fase de producción. En el caso del concreto hablamos principalmente de la producción del cemento, que consiste en la calcinación de la piedra caliza y la arcilla que se extrajo anteriormente. Aquí es donde el cemento adquiere sus características como aglutinante, que es la propiedad que hace que todas las partes de la mezcla del concreto se mantengan juntas, unidas. Y es la etapa en donde se liberan la mayor cantidad de emisiones de gases a la atmósfera, porque para alcanzar la calcinación de la roca se necesita llegar a una temperatura de más o menos 1400 grados, y pues para llegar a esa temperatura se necesita de bastante combustible. Y aquí también el impacto podría variar si el cemento es producido en plantas que utilizan energías alternativas o renovables. Pasando con la madera, el impacto que se acumule al producto final va a depender de cuál método de tratamiento se utilice, dependiendo del uso que se le vaya a dar. Se pueden utilizar métodos como el secado, que normalmente se hace con aire o en hornos. Otro método para utilizarla en exterior es el creosotado, que consiste en sumergir la madera en un líquido llamado creosota, y para que este líquido logre entrar en la madera se necesita llegar a una temperatura de entre 100 y 130 grados. Aquí el impacto solamente dentro de este método va a depender de lo que se haga con la creosota,
después de utilizarla. Porque si se desecha de una mala manera y, por ejemplo, se tira directamente en el suelo, hay riesgo de que llegue hasta los mantos acuíferos subterráneos, y como estos químicos no se disuelven en agua, se dispersen después por los ríos y mares y terminen siendo absorbidos por plantas o los animales, algo que puede afectar negativamente a estos organismos. Y sí, a lo mejor estos métodos traen algunas consecuencias o impactos negativos, pero si se utiliza el método correcto, la madera va a tener una vida útil mucho más larga, en la que va a poder dispersar ese impacto. Algo que ahorita vamos a ver que también pasa con el concreto. Después de la fase de producción viene ahora sí la hora de construir. Y en el caso del concreto puede generar, entre otras cosas, polvos y ruidos durante la creación de la mezcla. En cuanto a la madera, en esta etapa no encontré impactos significativos. Y si con todo esto piensas que ya la pregunta de cuál material es más ecológico es difícil de responder, pues te digo que todavía falta lo que pase con ese material durante toda su vida útil. Es decir, todo el tiempo que el material permanezca en la construcción en la que fue utilizado. Porque, por ejemplo, aunque ya viste que el impacto que genera el concreto durante sus fases de extracción, producción y construcción depende de muchos factores, imagínate un caso en el que sí que el concreto generó más emisiones o tuvo un mayor impacto que la madera. Pero pasa algo aquí, y es que una de las principales características del concreto es su durabilidad, pues no se oxida y tampoco se pudre, lo que también hace que no se necesiten de sistemas de protección o tratamiento, que hace también más fácil su reciclaje. Pero bueno, no vamos precisamente a eso. El ejemplo es que si se trata, digamos, de un edificio de concreto, la larga durabilidad nos ayuda a que se diseñe el edificio de una manera que en el futuro pueda cambiar completamente su uso sin mayores demoliciones o remodelaciones. Por ejemplo, diseñar un edificio de oficinas de tal manera que en un futuro pueda cambiar completamente su uso, no sé, por ejemplo, a un gimnasio, haciendo solamente algunas reconstrucciones menores, resultando en una muy larga vida útil en la que puede partir o distribuir ese impacto que causó en las fases anteriores. Por otro lado, tenemos que, aunque sí la madera está expuesta a la degradación por ser un material orgánico, este material tiene otras propiedades en esta fase de vida útil, principalmente contribuyendo a la eficiencia energética. ¿Y por qué? Debido a que al ser un buen aislante térmico, disminuye el uso de aires acondicionados y con esto se reduce también pues, el consumo de energía. Y ya por último está la fase de disposición de los residuos, y aquí el impacto va a depender principalmente de qué es lo que se hace con ellos, ya sea si se reusan, se reciclan o si se aprovecha su energía. Y aunque parezca que son muchos factores, la verdad es que hay muchos más todavía los que influyen en el impacto ambiental cuando hablamos ya de un caso en particular, porque en este video lo tomamos de una manera bastante general y de hecho ni siquiera tomamos en cuenta el impacto que se le suma al material, ya sea madera o concreto, de las emisiones de gases producidas por el transporte, ya sea de las materias primas, de los combustibles o de los residuos, algo que es un factor pues bastante influyente y bastante importante de tomar en cuenta en estos análisis. Decir que un material es más ecológico que otro sin saber toda la infinidad de variables que intervienen en su proceso es simplificar y hacer a un lado una metodología que, como ya viste, pues es bastante compleja. A eso nos referimos con analizar el ciclo de vida de un material. No es dejar de usar completamente uno y solamente utilizar el otro, sino encontrar una manera en la que estos materiales se puedan complementar, reduciendo los contras y aumentando pues los beneficios de cada uno de estos materiales. Y como siempre, si te gustó, dale like, suscríbete y todo eso. Abajo está mi Instagram y las referencias que usé para el video. Y nos vemos en el siguiente.